¿Cómo están, chicos? Los saluda el profesor Segundo Montoya. Continuando con estas clases virtuales, ahora nos corresponde ingresar a la filosofía medieval. ¿Ok? La filosofía medieval la vamos a dividir en dos partes. Filosofía medieval 1, filosofía medieval 2. En esta primera parte vamos a hablar de la patrística y vamos a hablar de su representante más destacado, San Agustín de Hipona. ¿Ok? En una segunda parte de la filosofía medieval vamos a hablar de la escolástica y de Santo Tomás de Aquino. ¿Ok? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer los temas. ¿Cuáles fueron los temas de reflexión de los filósofos, ¿ya? Medievales, sobre todo en la patrística? Entonces, veamos los temas que también se van a prolongar, ¿ya? Van a aparecer también en la escolástica. En realidad, estos temas forman parte de inquietudes tanto de los padres de la Iglesia como de los escolastas. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser esos temas? He mencionado algunos de ellos, los más importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es la relación entre la fe y la razón. ¿Cómo se relaciona la fe y la razón? Sabiendo que la fe representa a la religión y la razón a la filosofía. Sabemos muy bien que la razón o el logos de los griegos es una razón crítica, cuestionadora, problematizadora. Entonces, la razón se convierte en algo completamente opuesto a la fe. Porque la fe, en una definición simple, podemos decir que es la aceptación ciega de una verdad revelada por Dios a los hombres. Y esa verdad revelada por Dios a los hombres está plasmada en la Biblia. Pero aceptar lo que está en la Biblia sin cuestionamiento alguno, como si fuera un dogma, es totalmente contrario al uso de la razón crítica propia de los filósofos griegos y helenísticos y romanos. Entonces, a primera vista, la fe y la razón se oponen, pero los filósofos medievales, tanto de la patrística como la escolástica, van a esforzarse en tratar de hacer compatibles la fe y la razón. En algunos casos vamos a ver que la fe se coloca por encima de la razón. En otros casos vamos a ver cómo la fe y la razón se complementan. Y en otros casos vamos a ver cómo la fe y la razón se oponen simplemente y se separan. ¿Ok? Entonces, frente a este tema de la fe y la razón, frente a este problema de la relación entre la fe y la razón, se asumen diferentes posturas, pero en términos generales se busca conciliarlos. En la filosofía medieval se busca conciliarlos. ¿Ok? Bien, otro de los temas también importante es el de los universales. ¿Ya? El problema de los universales surge con un filósofo neoplatónico cuyo nombre era Porfirio. Porfirio, en un texto, en una obra que se titula Isagoge, él formula este problema. Se pregunta acerca de los universales. ¿Qué son los universales? El problema en los universales se remonta a Porfirio y se remonta también a Platón, ¿ya? Porque los universales vendrían a ser esas ideas platónicas como si fueran modelos perfectos. Hay una gran discusión sobre los universales. ¿Qué son los universales? Nosotros vamos a profundizar sobre la naturaleza de los universales y las diferentes posturas frente al problema de los universales. Van a aparecer la postura realista, extrema, radical, la postura realista moderada y la postura nominalista. Entonces, para definir qué son los universales, tendríamos que ubicarnos en una de estas tres posturas. Por ahora este problema no lo vamos a abordar después en la escolástica, ¿ya? Bien, otro de los temas y problemas es la existencia del mal y la existencia del bien. El mal existe, el bien existe, el mal y el bien siempre han existido, el mal y el bien son coeternos que coexisten desde siempre, desde la eternidad, siempre han existido el mal y el bien. El mal representado, simbolizado por la luz, y el mal, el bien simbolizado por la luz, ¿ya? Y el mal simbolizado por la oscuridad.
se enfrentan, siempre han existido enfrentándose. Sobre este problema, pues Agustín de Hipona va a plantear una tipología del mal, va a reflexionar. Él es uno de los filósofos que tematiza, que aborda este problema de manera muy brillante. ¿Ok? Y este problema del mal y el bien también está relacionado con una herejía denominada el maniqueísmo. Los maniqueos tenían una postura en relación al bien y el mal. Ellos sostenían que el bien y el mal siempre han existido desde la eternidad y se están enfrentando. Agustín de Hipona en algún momento adopta esta postura, pero luego la abandona. ¿Ok? Bien. Otro de los temas y problemas es el libre albedrío, ¿ya? El libre albedrío versus la providencia de Dios. Este problema significa de que si el hombre es libre, entonces, ¿qué rol juega Dios? La libertad es una gracia divina, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Somos libres frente a la providencia. La providencia vendría a ser el plan de Dios. Si Dios tiene un plan en la tierra para nosotros, entonces nosotros somos libres frente a ese plan de Dios, o nosotros simplemente cumplimos el plan de Dios. Somos instrumentos de Dios para que Dios realice y cumpla su plan en la tierra. ¿Somos marionetas de Dios o somos libres frente a la providencia divina, frente a su plan, frente a lo que Él ha destinado para nosotros? Es un gran problema también que se aborda en esta época, en este contexto, ¿ya? El otro tema y problema es el misterio de la Trinidad y las herejías, ¿ya? Van a aparecer muchas herejías en la patrística, en este periodo de la Iglesia Católica y la filosofía medieval, y Agustín de Hipona se va a enfrentar a muchas de estas herejías, que luego vamos a ir comentando. ¿Ok? Bien. Estos son los temas y problemas, algunos de los más importantes, no estoy diciendo que sean todos. Y ahora vamos a ingresar a la patrística. ¿Ok? La patrística, cronológicamente hablando, podemos ubicarla desde los primeros siglos de nuestra era, ¿ya? Es decir, después de Cristo, hasta más o menos los siglos octavo, noveno y décimo, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata? La patrística es el periodo de los padres de la Iglesia. Y ahí viene el nombre de patrística, de padres de la Iglesia Católica, que cumplen una labor muy importante, y esa labor que ellos realizan es la de defensa. Van a defender el dogma cristiano, el dogma católico, las verdades de Dios, y entonces ellos van a hacer una apología. Lo cierto es que van a haber diferentes tipos de padres, sobre todo dos: los padres apologistas y los padres apostólicos. Los apologistas eran aquellos padres que tenían una formación filosófica y tenían preparación para debatir sobre teología y filosofía. Los padres apostólicos, ellos tenían una prédica de carácter moral o moralizadora principalmente. ¿Ok? Bien, entonces hacen una defensa, una apología del cristianismo, del dogma cristiano frente a las herejías, porque van a aparecer muchas herejías entre los siglos IV y siglo V después de Cristo. Y Agustín de Hipona va a tener que enfrentarse a muchas de estas herejías. Por ejemplo, tenemos el donatismo, ¿ya? El donatismo, tenemos el pelagianismo, tenemos el maniqueísmo, ¿ya? Estas son algunas de las herejías que van a aparecer y a las cuales Agustín se va a tener que enfrentar. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ingresar al pensamiento de Agustín de Hipona, ¿ya? Conocido como santo, San Agustín de Hipona. ¿Ok? Agustín fue un santo. Antes de ser santo fue un obispo, el obispo de Hipona, y luego adquiere la santidad posteriormente a su muerte. Recuerda que la santidad es una investidura que te otorga la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces no cualquiera obtiene esta investidura, se le llama canonización. Algo que llama mucho la atención de este filósofo es lo siguiente, ¿no? Él no fue cristiano desde su niñez, desde su adolescencia.
Él fue cristiano ya en una vida joven y adulta. Él se convierte al cristianismo prácticamente a los 30 y tantos años. Entonces lo que llama la atención es que él tuvo una vida pagana. Y esa vida pagana está vinculada a diferentes posturas. Él en su adolescencia y sobre todo su juventud, él adoptó posturas materialistas, hedonistas, escépticas, maniqueas, neoplatónicas, para luego recién convertirse al cristianismo. Eso es algo que llama la atención y que sorprende mucho. Y eso también está ligado a su vida, a su estilo de vida. ¿Ya? Nosotros podemos conocer la biografía de Agustín. ¿En qué texto? Hay uno en particular que se titula Las Confesiones. Es una especie de diario donde Agustín se confiesa, nos relata su vida desde la niñez, habla de su madre, su padre y algunas experiencias que atravesó y que lo marcaron. Y eso es un poco lo que llama la atención, ¿no? Porque él tuvo una vida sórdida, una vida llena de placeres, una vida, una mala vida, ¿ya? Una vida que lo marcó. Él incluso se dedicaba a los juegos de azar que hoy día llamaríamos tragamonedas y otro tipo de juegos y de vicios, el alcohol y las mujeres, era mujeriego. Entonces, él llevó una vida sórdida, pero él cambia, él se corrige. Claro que lo hace después, como te estaba comentando. Incluso, como parte de esa vida sórdida, él llegó a tener un hijo con una prostituta y incluso reconoce a su hijo y vive con su hijo. Entonces Agustín es un filósofo cristiano muy particular, pero que luego se convierte. Digamos que su vida sirve como una especie de ejemplo para que muchos se conviertan al cristianismo, y eso es lo que ha pasado y lo que sigue pasando hoy en día. ¿Ok? Bien, ese filósofo nace en África, es un filósofo africano, también conocido como el africano, entre el 354 y 430, siglo IV y siglo V después de Cristo, conocido también como el Platón cristiano. ¿Y por qué? Evidentemente porque tenía una marcada influencia de Platón, y eso lo podemos notar en su pensamiento. ¿Ok? También se le conoce como el doctor de la gracia. Vamos a ingresar rápidamente a uno de los temas y problemas que habíamos mencionado, el de la fe y la razón. ¿Cómo se relaciona la fe y la razón? La fe es a la religión lo que la razón es a la filosofía. Para Agustín, la fe es superior a la razón. La razón vendría a ser una especie de esclava de la fe, una sirvienta de la religión y de la teología. Entonces, la fe está por encima de la razón. Eso significa, según palabras de Agustín, creer para entender. Debemos creer primero, tener fe para poder comprender racionalmente el mundo y lo que somos nosotros. Y entender para creer. ¿Ya? Una especie de inteligencia de la fe. Otra idea importante que tenemos que mencionar es acerca de la creación. ¿Ya? Dios crea el mundo de la nada. A eso en latín se lo denominaba creatio ex nihilo. ¿Ok? La idea de la creación. Otro tema importante o problema tiene que ver con una experiencia que vivió Agustín en carne propia. Uno de sus discípulos en una ocasión le preguntó, Agustín, ¿no?, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Yo quisiera saber qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo. Esa pregunta fue objeto de reflexión, pero también de burla, de sátira. Por ejemplo, en un sentido satírico había una respuesta, ¿no? La respuesta burlona era de que esa pregunta no se debiera hacer, ¿ya? Porque si tú haces la pregunta, la respuesta podría ser de que Dios está preparando el infierno para aquellos que hagan ese tipo de preguntas. Eso no se pregunta, es un misterio. Pero una respuesta seria, filosófica, teológica y reflexiva es la siguiente. Agustín lo que va a decir es que esta pregunta está mal formulada, está mal planteada. De entrada está mal formulada. La pregunta está mal formulada. ¿Pero por qué está mal formulada? Porque en esa pregunta se habla de un antes. ¿Qué estaba? Estaba.
en el tiempo, ese verbo nos indica que estamos hablando del pasado. Antes, ¿qué estaba haciendo antes en el pasado? Dios. Eso significa que la pregunta está mal formulada porque el que hace la pregunta está pensando de que Dios está en un tiempo pasado. Pero la pregunta sería, ¿Dios existe en un tiempo pasado? ¿Para Dios hay un pasado? No hay un antes, no hay un pasado, no hay un después, no hay un futuro. Claro, por lógica, si piensas que para Dios hay un pasado, también hay un futuro y un presente. Pero la pregunta es, ¿Dios está en el tiempo? ¿Dios es un ser temporal que puede cambiar, que puede venir del pasado al presente y al futuro? Para Dios, la respuesta de Agustín es que para Dios, ojo, el tiempo está fuera. Dios existe fuera del tiempo. El tiempo en realidad surge desde la creación o en el momento de la creación. Dios existe fuera del tiempo. Entonces la pregunta está mal planteada, mal formulada y esta es la respuesta de Agustín. El hombre, ¿qué es el hombre? Aquí encontramos, por ejemplo, las huellas del platonismo o la influencia del platonismo en la concepción de Agustín. El hombre no es cuerpo, el cuerpo es un instrumento del alma. El hombre es un ser espiritual, su esencia es el alma. Y el alma obviamente tiene partes, como ya se había mencionado en Agustín y Aristóteles. La parte intelectual es fundamental, pero se trata de siempre la dimensión espiritual, la dimensión no material, que es determinante en la naturaleza humana. ¿Ok? El cuerpo sería un mero instrumento del alma, básicamente. La verdad o doctrina de la iluminación, ¿ya? La verdad como iluminación. La verdad no está fuera en el mundo exterior, no es algo que podemos captar a través de los sentidos, no, la verdad es algo interior. Pero ¿cómo captar esa verdad interior, que algunos han denominado la doctrina de la interioridad? Esa verdad está en nosotros, hay que buscarla en el interior. Y esa verdad es Dios. Y la verdad que es Dios se capta por iluminación. Dios nos ilumina, nos revela su verdad. ¿Ok? Bien. Ahora pasemos a otro de los temas y problemas que habíamos mencionado, la existencia del mal. Agustín lo que hace es proponernos una tipología del mal. El mal ontológico, 1. El mal físico, 2. El mal moral, 3. 3 tipos de mal. El mal ontológico simplemente no existe. Ontológico se refiere al ser. Es decir, el pensar que el mal es un ser, es una cosa, es una substancia. Pensar que el mal está ocupando un espacio y existe en un tiempo. No, simplemente el mal no existe. Ontológicamente hablando no existe. El mal físico se refiere a las enfermedades y a la muerte. Y esto tiene que ver con el pecado original. Desde el pecado original es que el hombre fue condenado, fue expulsado del paraíso y por ende va a padecer enfermedades y va a morir. Se convierte en mortal. Y el mal moral se refiere al libre albedrío, es decir, la posibilidad que tiene el hombre de elegir entre pecar y no pecar. Y obviamente eso está vinculado a la soberbia. La soberbia del ser humano también es un ejemplo de mal moral. ¿Ok? Esa soberbia puede entenderse como el amor propio y el desprecio de Dios. A veces pensamos únicamente en nosotros y a veces pecamos de soberbia, en el sentido de que nos queremos tanto o somos extremadamente vanidosos y egoístas y nos olvidamos de los otros, de nuestros semejantes. Entonces ese también es un problema que Agustín identifica como un caso de mal moral, ¿ok? Que tiene que ver con nuestra voluntad, nuestra decisión. En resumen, ¿qué cosa es el mal, profesor? El mal es la ausencia del bien. ¿Y qué cosa es el bien? Dios. O sea que las personas matan, secuestran, violan, torturan, y es lo que tú observas en esta sociedad. ¿Por qué lo hacen? Porque se han distanciado de Dios o se han alejado de Dios. Porque Dios no está en sus corazones, no está en sus almas. Por eso ocurre tanta maldad en el mundo. Esa es la explicación de Agustín. Muy bien, ahora pasemos a la filosofía de la historia. Agustín es conocido como el padre de la filosofía de la historia. La filosofía de la historia es una disciplina también o una rama de la filosofía. Agustín
introduce la concepción lineal del tiempo, y con ello introduce también la idea del progreso en la historia universal de la humanidad. Increíble, ¿cierto? Antes que Hegel, antes que Marx, antes que los modernos, Agustín se anticipa a todos ellos. ¿Ok? Y por aquí tenemos su concepción acerca de la historia de la humanidad. Tiene que ver con la idea del amor también. Él habla del amor y habla de dos tipos de amores. Entonces, dos amores, dice Agustín, de dos amores surgen dos ciudades. ¿Ok? De dos amores surgen dos ciudades. El amor a Dios y el amor hacia el hombre. ¿Hacia dónde va dirigido el amor? ¿Hacia Dios o hacia el hombre? Si es hacia Dios, se produce la ciudad divina. Si es hacia el hombre, la ciudad terrena. Entonces, existen dos ciudades, producto de dos amores. Eso es lo que dice Agustín. Aquí tenemos un cuadrito, un dibujito, un esquema, para tratar de entender esta teoría acerca de la filosofía y la historia. El amor en dos sentidos o dos direcciones, hacia Dios y hacia el hombre. Hacia el hombre, ¿ya? Ese amor hacia el hombre se conoce como cupiditas. Y es el amor dirigido a Dios como caritas o caritas. ¿Ok? Entonces, ese amor hacia el hombre, que hace un momento te comenté, que cuando tú te aprecias únicamente a ti, te importas, lo más importante eres tú y no los demás, es un caso de soberbia. ¿Ya? Y esa soberbia es algo que caracteriza a muchos seres humanos en la ciudad terrena. Mira, ve, acá está. Produce una ciudad, es la ciudad terrena. Y en la ciudad terrena, acá hay una especie de metáfora o de analogía con Roma. La ciudad terrena vendría a ser Roma. Agustín hace una interpretación histórica de la caída de Roma. ¿Por qué cae Roma? Y una de las razones por la que cae Roma, la principal, es la soberbia de los romanos. Es decir, el amor propio y el olvido de Dios. ¿Ok? Y también aparece otro símbolo, Caín. La ciudad terrena estaría simbolizada por Roma y por Caín. ¿Ya? Bien. En cambio, la ciudad divina, acá está caracterizada o se caracteriza por la humildad de aquellos que aman a Dios por encima de todas las cosas. Y está simbolizada por Jerusalén y por Abel. ¿Ya? Entonces aquí lo que podemos observar es esto: la ciudad terrena y la ciudad divina, entre ambas hay una línea ascendente, una concepción lineal y la idea de progreso. ¿Qué significa? Que vamos a ingresar a un mejor estado de bienestar. Es decir, se tiene la esperanza de ingresar a un mejor estado de bienestar. Esa es justamente la idea, ¿ya? La concepción de ingresar a un mejor estado de bienestar, a un reino, el reino de Dios, donde vamos a vivir felices y vamos a tener bienestar, tanto espiritual como material. ¿Ok? Bien, chicos, esto ha sido la clase sobre Agustín de Hipona y la patrística. Espero verlos después. Hasta luego. ¿Qué tal, chicos? Vamos a resolver las preguntas del tema número 7, que corresponde a Filosofía Medieval 1, Patrística. Número 1. La filosofía medieval tiene como principio. ¿Cuál es el principio para la filosofía medieval? ¿Recuerdas? Habíamos nosotros explicado los diferentes temas que abordan en la filosofía medieval. Uno de los temas, por ejemplo, que inquietó a muchos filósofos fue probar la existencia de Dios. Porque Dios le da sentido a todo. Dios es la causa del movimiento. ¿Recuerdas que Tomás de Aquino comenzó a argumentar acerca de su existencia? Entonces, todas las reflexiones, ¿ya? Las obras que se escriben, giran en torno a la existencia de Dios
a los atributos de Dios, a la naturaleza de Dios. ¿Ok? Entonces el tema central definitivamente es Dios. No podría ser la naturaleza, el hombre, la sociedad. Esos son temas secundarios en ese contexto, en esta época, en este periodo. Vamos con la pregunta siguiente. ¿Qué plantea Agustín de Hipona respecto al problema entre la razón y la fe? Recuerda que otro de los temas muy importantes en la filosofía medieval era la relación entre la fe y la razón. ¿Cómo se relaciona la fe y la razón? Agustín va a plantear que la fe estaría por encima de la razón, que la fe es superior a la razón. La razón sería una especie de sierva de la fe, es decir, la filosofía sería una especie de esclava de la religión y de la teología. Y esa tesis se expresa con una frase. Agustín va a decir: creer para entender. Entonces, ver para creer no sería la tesis correcta. Ver quiere decir observar. No, estamos hablando de fe. Y entonces, para definir la fe, tendríamos que utilizar el término creer, creencia. En ese caso sería la alternativa D. Marcamos la D. Creer para entender. Vamos con la siguiente pregunta. Agustín de Hipona identifica a Dios como... ¿Dios qué vendría a ser? Vendría a ser el ser supremo, el bien supremo. Lo uno, ese es el planteamiento de Plotino. No podría ser lo uno. El demiurgo de Platón tampoco podría ser. ¿Ya? El ser así a secas tampoco podría ser la alternativa correcta. Entonces la clave sería el bien supremo, Dios como bien supremo. ¿Ya? La alternativa sería la C, correcta, la C. Marcamos la C. Siguiente pregunta, número 4. De acuerdo con el autor de las Confesiones, ¿ya? El autor de las Confesiones fue Agustín de Hipona. El mundo fue, Agustín de Hipona, el mundo que fue ordenado por un demiurgo, no, fue creado. Entonces él habla de la creación. Introduce la tesis del creatio ex nihilo, de la creación a partir de la nada. Emanado, no. Fabricado, engendrado, no. La alternativa correcta sería creado. ¿Ok? Entonces la clave es la B. Marcamos la B. Siguiente pregunta. La búsqueda de la verdad, según Agustín de Hipona, debe realizarse ¿dónde? ¿Dónde encontramos la verdad? Agustín de Hipona va a plantear una doctrina de la interioridad y de la iluminación. La verdad se encuentra en nosotros mismos, hay que buscarla en nuestro interior, no en el mundo exterior, no en la naturaleza, no en los libros sagrados, sino en nuestro interior. La alternativa correcta sería la D. Marcamos la D entonces. ¿Ok? Siguiente pregunta. Según el autor de Civitas Dei, es decir, la ciudad divina o la ciudad de Dios, que es la obra de ¿quién? De Tomás de Aquino, ¿no? Diré lapsus, de San Agustín. Estoy confundiendo aquí, es de San Agustín. Entonces, Civitas Dei quiere decir ciudad de Dios, es de San Agustín. Y en esta obra él hace un estudio muy interesante de la historia, de la humanidad. Y algunos sostienen que él vendría a ser el padre de la filosofía de la historia. Incluso hace un análisis o una interpretación de la caída de Roma. Muy interesante lo que plantea Agustín. Dice aquí, según el autor de esta obra, Civitas Dei, el hombre logra alcanzar la verdad mediante hace un momento estamos hablando de la interioridad y también hablamos de la iluminación. La verdad, dice Agustín, se capta por iluminación, no por la dialéctica, ni la mayéutica, ni ironía que tienen que ver con Sócrates y con Platón, en el caso de la dialéctica, sino con la iluminación. Entonces la clave correcta sería la D. Marcamos la D, iluminación. La última pregunta dice así. La patrística se caracteriza principalmente por ser el periodo de la filosofía medieval en que... ¿Qué pasó? ¿Buscó la felicidad individual? Alternativa A. ¿Separó la fe de la razón? ¿Separó? No. ¿Fijaron los dogmas cristianos? Podría ser. ¿Demostró la existencia de Dios? La demostración de la existencia de Dios, sobre todo las demostraciones, los argumentos más rigurosos y con gran poder de convencimiento fueron las de Tomás. ¿Ya? Aquí la característica fundamental de la patrística vendría a ser establecer los dogmas cristianos. Es una característica fundamental. Y además de establecer o fijar los dogmas cristianos, la defensa de esos dogmas, la apología.
porque recuerda que habían padres apologistas. Agustín de Hipona fue un padre apologista. Entonces es un rasgo fundamental. La clave sería la C. ¿Ok? Entonces marcamos la C. Fijaron los dogmas cristianos. Muy bien, chicos.